para que quede claro. Por lo tanto, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No se conformen a este mundo. Quiero hablar un poquito de esto para que el Señor vaya moldeando nuestra mentalidad. Amén. Todas las religiones o todos los dioses tienen un culto. ¿Ya? Todos los dioses tienen un culto. Y estos dioses, muchos de ellos eran simplemente ideas humanas, otros eran espíritus que inspiraban a hombres para que la adoraran. Tenían un templo, ¿no es cierto? O un lugar geográfico donde la adoración que yo rindiera en ese lugar geográfico era más importante que si se rindiera en otro lugar. ¿Me explico? Por ejemplo, los dioses tenían un templo y yo podía servir a ese dios y podía buscarlo en el bosque, en mi trabajo, en mi casa. Y ese dios estaba muy feliz y me daba poder. Pero cuando yo iba a ese templo, a ese lugar físico, el poder de mi expresión de adoración a ese dios era amplificada. ¿Sí? A ver, no los veo muy convencidos. Entonces, yo podía, por ejemplo, servir a Diana de los Efesios, estar en el campo, hacer una fogatita y decirle, Diana, tú eres mi Señor, toda esa basura que hacían a esos dioses. Pero en la ciudad de Éfeso había un templo que hicieron los sacerdotes de Diana, donde si yo iba a ese templo, mi adoración era magnificada. Entonces el templo era un lugar donde la adoración a los dioses era magnificada. Y en ese templo, en ese lugar, se realizaba una serie de actos que se llama el culto a ese dios, que podía constar de sacrificio de animales, podía ser canciones, podían ser danzas, podían ser incluso en algunos dioses conductas sexuales públicas para manifestar una expresión de conexión con ese espíritu. Entonces tenemos un templo y tenemos un culto. El templo era el lugar físico donde mi devoción a ese Dios era magnificada y el culto eran las expresiones o los actos que yo realizaba en ese templo donde mi comunión con ese Dios es magnificada. Donde mi expresión a ese Dios es magnificada. Amén. Entonces tenemos un templo y tenemos un culto. Perfecto. El Dios de Israel también tenía un templo y tenía un culto. ¿Sabía usted eso? Un templo que construyó Salomón, que luego fue destruido por los babilónicos, luego por los griegos, pero ese templo, los romanos no lo destruyeron al principio, porque los romanos no le importaba la religión que tuviera, a ellos les querían los impuestos, soldados e influencia. Pero luego cuando los judíos se rebelan en el año 70 después de Cristo, ahí los destruyen todo, para mostrar señorío. Entonces ese templo fue destruido, y en ese lugar se realizaban cultos. En ese templo habían sacerdotes todo el año, llevando ofrendas de paz con Dios. La gente iba a ese templo y decía, Dios, yo pequé, acá hay una ofrenda de paz, Señor, yo doy esta ofrenda en forma de agradecimiento, doy mis primicias, si es que vivía en el sector, si no se daba algún levita cercano, presento, los niños se presentaban en el templo y así Dios los podía observar y se les circuncidaba en el templo. ¿Correcto? Entonces, yo no podía presentar a un niño en cualquier lugar, tenía que ser en el templo, porque ahí estaban los ojos de Dios y la presencia de Dios en mayor medida. ¿Me explico? Aunque Dios, Dios del cielo y de la tierra, había algo especial en el templo.
repente los discípulos le dicen a Jesús, mira, Señor, todo esto edificio, porque el templo tenía aledaño a él edificios donde vivían los sacerdotes, templo administrativo, oficina administrativa, y era un lugar muy hermoso. Mira este templo. Y el Señor dice, en 3 días lo destruiré y lo levantaré de nuevo. Pero él se refería a su cuerpo físico, al verdadero templo. Entonces la palabra nos dice, ¿acaso no sabéis vosotros que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces aquí cambia la perspectiva, porque templo no es el lugar donde los evangélicos vamos, o los cristianos, usted llámese como usted considere, donde nosotros vamos y adoramos. El templo es el lugar de adoración que es nuestro cuerpo. No, el lugar de reunión, la reunión es sagrada porque nos reunimos el cuerpo de Cristo y somos la eclesía. Pero el lugar donde Dios va a magnificar su gloria es tu cuerpo físico. El lugar donde Dios es más presente, o sea, Dios está más presente en el cuerpo de un hijo de él que en una montaña con toda la gloria que esa montaña tiene, que en un río, que amo la naturaleza y la tengo que amar mucho más. El Señor ya me habló de eso. Pero el lugar donde se va a realizar ahora el culto a Dios no va a ser un galpón donde nosotros nos reunimos, en mi cuerpo físico. Nos reunamos en una casa, nos reunamos con amigos cristianos a comer algo, a celebrar un cumpleaños, ahí está la iglesia. Cuando la familia sale de vacaciones y buscan a Dios, ahí va la iglesia de vacaciones. No sé si... Yo creo que es mucho más impactante porque recuerden ese hecho cuando Jesús se encuentra con la samaritana y ella le toca este tema. Muchos dicen que, bueno, en Jerusalén o en el otro lugar se debe adorar, pero lo que le dice el Señor aquí es algo tremendo porque dice, no es ni en este ni en el otro lugar, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, hay un cambio. Bueno, la mentalidad antigua, la tradición antigua consistía en que el hombre tiene que buscar a Dios en tal lugar, pero es tan impactante lo que está hablando Patricio ahora que Jesús le dice, es el Padre ahora buscando a los verdaderos adoradores. Un lugar donde Él pueda descansar, donde pueda reposar su presencia. Entonces, es muy importante lo que dice Pablo, un tremendo aporte, porque le dice, mujer, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Quiere decir que el otro sistema de adoración del templo y de los rituales no era la verdadera adoración, era una sombra. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia que, por los recursos que tenemos, todavía en Chile no podemos tener un templo, un lugar físico para reunirnos. Nos reunimos por Zoom, ¿no es cierto? Y a muchos les incomoda, y es entendible, porque uno tiene sus costumbres y también quiere verse presencialmente. Pero la verdadera eclesía es cuando hay gente de acuerdo en buscar a Dios. Cuando hay gente de acuerdo en una visión. Y en ese templo siempre hay un altar, y un altar no es el lugar donde están los músicos. Un altar es el lugar donde se realizan los sacrificios a Dios. Y yo le tengo que preguntar a usted, ¿cómo está su altar? Los sacrificios que se ofrecen a Dios.
La verdadera adoración no se producía en el templo de Jerusalén, donde los sacerdotes vivían entrenados desde niños para operar en ese lugar. La verdadera adoración se produce en tu cuerpo físico cuando lo sometes al ayuno, a la oración, a la alabanza a Dios, al clamor, a la intercesión, al doblar tus rodillas, al danzar para Dios, al hacer cosas que la Biblia te ordena hacer con tu cuerpo físico. Entonces, el catolicismo, y lo digo con mucho respeto porque hay muchas cosas muy buenas que uno puede sacar del catolicismo, y también la tradición evangélica nos decía, el cuerpo es impuro, lo espiritual es hermoso y puro, y lo físico es corrompido y hay que alejarlo, y es malo. Lo que la Biblia enseña no es eso, es que, fíjese algo, Jesús dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Mire ese misterio. Antes de que Dios creara el universo, que es cosmos, mundo, Jesús ya había sido inmolado. Ya se había sacrificado. Miren lo que le voy a decir. Pero él se había sacrificado como espíritu. No fue hasta que él se sacrificó con un cuerpo físico que trajo redención. No sé si me explico. Usted puede sacrificarse para Dios en su espíritu, pero es hasta que su cuerpo físico se sacrifica que el poder y lo sobrenatural de Dios para salvar a otros va a fluir. Su cuerpo no es algo que usted pueda menospreciar. El cuerpo, como lo subió muy bien Pame Crucianelli, 1 Corintios 6:19. ¿No saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que habéis recibido de Dios? Y eso lo dice nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo físico es el verdadero templo del Espíritu. Y lo dice aquí. ¿Y lo dice respecto a qué? 1 Corintios 6:18. Huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y dice, el cual está en vosotros, el cual recibiste de Dios y que no sois vuestros, o sea, ustedes no pertenecen a ustedes mismos, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Miren, cuando habla del cuerpo físico, que tenemos que darle gloria a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo físico. Y que nuestro cuerpo físico no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y que un pecado que habita en nuestro cuerpo y que destruye nuestra relación con Dios, tiene que ver con la impureza sexual en cualquiera de sus formas. Y dice, huyan de la fornicación. Entonces, tenemos que entender algo, todos nosotros. No solo tenemos que glorificar a Dios en el Espíritu. Hay gente que a veces está sentada escuchando una prédica o están todos alabando y dicen, no, yo estoy agradecido de Dios en mi ser interior, que es lo importante. La Biblia nunca dice que solo el ser interior es importante. El espíritu, también el cuerpo físico. También yo tengo que expresar físicamente que amo a Dios. ¿Y para qué voy a orar fuerte si yo estoy orando adentro y Dios conoce mi corazón? Porque tú tienes que glorificar a Dios con el espíritu y con el cuerpo. Y eso viene de nuestra mentalidad católica que dice lo importante es lo interior, el cuerpo no es importante. Y sí es importante el cuerpo.
Amén. Entonces, sí es importante el cuerpo. Mire, cuando yo vi que en la ciudad de Coquimbo había un avivamiento, ¿sabe lo que veía? Veía que calles que estaban sin pavimentar se pavimentaban, que casas que estaban feitas las pintaban, que, perdón, no. Vi calles sin pavimentar que las pintaban, sitios seriazos vacíos donde había basura, iban y construían lindas casas ahí. La profeta me llamó, me dijo, un avivamiento impacta a la ciudad, no es solamente que gente haya milagro y sanidad en la iglesia, que eso ya es maravilloso, hay un cambio en la sociedad. Hay un cambio en que la gente se preocupa más de su higiene, de tener la casa en orden, de tener la familia en orden, porque el cuerpo no es impuro. El cuerpo puede estar impuro como también puede estar el espíritu impuro. Pero el cuerpo es templo del espíritu. Amén. ¿Por qué? Quiero que leamos el siguiente versículo que está en la palabra de Dios, que está aquí. Vamos a leer, le saqué una imagen recién aquí. Quiero que leamos Hechos 19:12. Hechos 19:12. Vaya usted al libro de Hechos. 19:12. Mire lo que dice. Vamos al 11. Dice, y hacía mi Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios quería hacer milagros. Dios quería sanar a la gente, pero no podía. ¿Por qué? Porque necesitaba el cuerpo de un ser humano. Fíjese, Dios es espíritu. Y él en el espíritu quería hacer milagros, pero necesitaba la mano de un ser humano. Alguien que no solo sea espíritu, sino que también sea cuerpo físico, para traer algo de lo espiritual a lo físico. Y mire lo que dice, de manera que hasta pañuelos y ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevadas a los enfermos y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Lo que hacía la gente se amontonaba alrededor de Pablo, le pasaba los pañuelos por la mano, por el cuello, por su ropa, llevaba ese pañuelo donde la hija se lo ponía en la frente y la fiebre se iba. Venía una persona, le decía a Pablo, acá hay una ropa de mi hijo que es esquizofrénico. Pablo tocaba la ropa, iba esa mamá, donde el hijo esquizofrénico le ponía la ropa y el demonio se iba. Y uno dice, ¿qué clase de brujería es esta? No es ninguna brujería. El cuerpo de Pablo era un lugar donde habitaba el poder de Dios. Y cuando ese lugar donde habita el poder de Dios estaba en contacto, es como que usted a una ropa le echa un perfume. Usted lleva esa ropa y viaja al otro extremo de la ciudad. Usted entra a una casa y usted irradia esa casa de ese perfume. El poder de Dios se añadía y se pegaba a la ropa de Pablo como un perfume, y cuando le ponían esa ropa a la gente, el poder de Dios fluía. ¿Se fija usted que había algo en el cuerpo de Pablo? Correcto. Y hay muchos casos donde ocurría exactamente lo mismo, donde por medio del cuerpo físico el poder de Dios se transmitía. Vamos de nuevo a la Biblia y vamos a leer otra historia que confirma lo que estamos diciendo sobre el cuerpo físico. Vamos a Hechos 5:15. Hechos 5:15. Vamos a leer el libro de Hechos 5:15.
Y dice, vamos a ir al 14. Los que creían en el Señor aumentaban en gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar a Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían trayendo a muchos enfermos y atormentados por espíritus impuros. ¿Se fija un patrón? Sanidad física y liberación de espíritus. ¿Se ha fijado que yo siempre le hablo de sanidad y liberación? Porque ese es un patrón que se repite en toda la Biblia. Cuando Jesús le da autoridad a sus discípulos, mire lo que ocurre acá. Lo vamos a leer. Aquí está. Vamos a ir a Lucas. Me equivoqué. Vamos a ir a Lucas 9:1. 9:1, Lucas. Jesús reúne a los 12 discípulos y dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Dónde habitaba ese poder y esa autoridad? Ese poder y autoridad habita en el espíritu, pero también habita en el cuerpo físico. ¿Se fija o no? Y siempre tiene que ver con sanidad y liberación. En Lucas, echar fuera demonios y sanar enfermedades. La sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba a los atormentados por espíritu inmundo y a los que estaban enfermos. Los milagros que hacía Dios a través de Pablo eran para sanar enfermedades y espíritus malos. Entonces me dicen, ¿por qué habla tanto de sanidad y liberación? Porque la Biblia habla mucho de eso. Es decir, el cuerpo de Pedro fue entrenado espiritualmente como un canal para traer sanidad y liberación. ¿Está entendiendo lo que le digo? El cuerpo de Pablo era un canal para traer sanidad y liberación. Cuando Pedro habla de Jesús, dice, anduvo haciendo bienes y liberando a los atormentados por el diablo. Sanidad y liberación. ¿Entiende eso? Entonces, ¿Dios qué usa para traer sanidad y liberación? ¿Qué necesita? Un cuerpo físico que sirva como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, Dios necesita tu cuerpo físico para manifestar su poder en la tierra. ¿Por qué hay enfermos? Porque Dios no encuentra un cuerpo en el cual manifestar su poder. Yo siempre doy este ejemplo y parece ridículo a veces, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que hay papás que aman a sus hijos, pero nunca le expresan afecto físico por medio de cariños, abrazos, besos, piel, falta de contacto físico? No basta con decir, yo amo a mi hijo, yo trabajo 10 horas por él, yo llego a la casa, pero no lo abrazo. ¿Eso afecta en la formación de un niño que nunca lo hayan abrazado, besado, acariciado? ¿Usted cree que afecta? Sí afecta. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese niño no solo tiene que saber que lo aman, tiene que sentirlo físicamente que lo aman. De hecho, mire, ¿cómo se crea un ser humano en la tierra? Un ser humano, por la unión física de dos cuerpos. Cuando Dios ve que dos cuerpos están en una relación sexual y se une el óvulo con el espermio, Dios dice, ahí voy a enviar vida. O sea, el cielo se mueve y Dios manda un espíritu donde hombres se contactan físicamente. Entonces se fija que lo físico puede generar algo espiritual.
Por eso a veces le decimos, hermano, póngase de rodillas. No, yo adoro a Dios sentadito, está bien. Hay momentos donde hay que hacer un acto físico. Hermano, clame. Padre Santo, sí, no, Dios conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón, pero quiere ver algo en tu cuerpo. Y usted puede comenzar a leer los salmos. Grita con júbilo. ¿Y por qué hay que gritar si Dios escucha? Porque hay algo que produce en el mundo espiritual tus acciones físicas. Por eso uno de los demonios más fuertes que el diablo ha lanzado sobre esta generación es la timidez. La timidez es diabólica. Usted nunca va a ver un apóstol tímido, los de la Biblia. Ningún hombre de fe era tímido. Porque la timidez no es parte de tu personalidad, es parte de tu esclavitud, de la cual tienes que ser libre. Amén. Entonces, lo físico no es algo sucio, ordinario, ni inferior. Lo físico puede desatar poder espiritual, así como unas personas toman la decisión y dicen, vamos a tener relaciones sexuales, tienen relaciones sexuales, y de esa relación nace una vida. O sea, puede que incluso sea una relación sexual que a Dios no le agrada, porque en adulterio o en fornicación y fuera del diseño. Pero cuando se une el espermatozoide con el óvulo, Dios dice, yo juré desatar vida sobre eso y lanza un espíritu y lanza un nuevo ser de esa unidad física. De la misma manera, cuando usted ora, ayuna, se inclina delante de Dios, cuando usted busca la santidad, cuando usted somete su cuerpo a la voluntad de Dios, algo pasa. Fíjese un detalle, había un hombre que tenía una unción tremenda, se llamaba Moisés. Dios había llenado el cuerpo de Moisés de un poder sobrenatural. Era un poder tan grande porque él estuvo en el monte y estuvo en la misma presencia de Dios, y dice que el rostro de él resplandecía. Incluso, ¿sabe qué? Cuando murió, Satanás quería el cuerpo de ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque en ese cuerpo había un poder que Satanás quería ocupar para él. En ese cuerpo era como una caja de poder. ¿Y sabe qué ocurrió un día? Había una guerra contra los enemigos y estaban peleando. Y dos hombres discernieron que cuando Moisés se le cansaban los brazos y los bajaba, el pueblo perdía la guerra. Y ellos agarraron los brazos de Moisés y se los levantaron. Y cuando le levantaban los brazos, el pueblo ganaba la guerra. Era una expresión física que determinaba si hombres morían o no en el campo de batalla. Era el roce de una ropa con el cuerpo de Pablo lo que determinaba si un niño iba a ser libre de algo que lo podía matar o no. O sea, la vida y la muerte dependía de un acto físico. ¿Se fija lo que le estoy hablando? Por eso a veces yo he usado mucho a David y Tabita, ellos nos han enseñado mucho de eso, a decir a la gente, clame. Y los hermanos, Señor, clamo a ti con todo mi corazón. No, no está clamando a él con todo el corazón. Clamar es clamar. ¿Le digo algo muy loco? Una vez yo recibí una de las más grandes liberaciones en mi vida cuando pegué un grito diciendo, ¡Dios, lléname! Volé en el aire, volé en el aire. Y era imposible lo que pasó. Caí de espalda sin preocuparme sobre una silla, sin preocuparme si me pegaba en la nuca. Caí atrás y rodé para atrás, di vueltas de carnero atrás. Eso es imposible que yo lo haga incluso sobre una colchoneta. Colchoneta, un colchón, algo así. Es imposible que lo haga, no puedo hacerlo. Eso literalmente fue el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hice con mi cuerpo lo que Dios me pedía que hiciera. Entonces, muy loco pensar que el roce de la ropa y tengo una prenda de Pablo y la pongo en mi hijo y se sana de algo que lo iba a matar.
No, pero si Dios lo quiere sanar, lo va a sanar. No, Dios dice, necesito un cuerpo para expresar mi poder en la tierra. Necesito una boca para expresar, ¿sabe qué? A través de lo que usted habla, usted puede salvar un alma del infierno evangelizándola. No, Dios lo puede hacer de otra manera. No, Dios mismo dijo que sometía eso a nosotros. Dice 1 Corintios 14, que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Si el profeta decide no profetizar, la iglesia no va a ser edificada. Si él toma un acto voluntario y abre la boca, Dios llena su boca con palabras. Abre tu boca que yo la llenaré. Un acto físico que desata algo espiritual. Cuando muere este amigo del Señor y llega la hermana, Señor, si hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, muevan ustedes la roca. Y él le dice a su amigo Lázaro, Lázaro, resucita. Resucita. Ellos hicieron un acto físico. ¿Cuál? Mover una roca. Yo digo, un Dios, un Jesús que puede resucitar un muerto, ¿acaso no puede decirle, roca, muévete? ¿Se fija o no? Jesús pudo haberle dicho a la roca, roca, muévete, y Lázaro resucita. Pero él le da instrucción a hombres que muevan la roca, que hagan un esfuerzo físico, y eso desató una resurrección de muertos. Ignacia escribe esto, respecto a lo que hablaba, recordaba un sueño que tuve con Randy Clark y Bill Johnson, que ambos son hombres de Dios, uno de Canadá, otro de Estados Unidos. Ellas eran mis profesores en el sueño y me enseñaron que cada uno como hijo de Dios en la tierra éramos un puente para la sanidad de otros. Entonces dejarnos usar. Nuestro cuerpo es un puente entre el cielo y la tierra. Dios quiere impactar la tierra, Dios quiere impactar hospitales, pero necesita un templo, un cuerpo físico. ¿Y cuáles son las acciones que tiene que realizar ese cuerpo? Oración, ayuno, guardarse de la fornicación, guardar tu físico, alabar a Dios con expresiones físicas, clamar a Dios, ir a su presencia, ponerte de rodillas. Yo he visto cómo ofrendas desatan transformación. Y no lo digo como autopromoción. El que lleva acá tiempo sabe, donde sea. Yo una vez hice una ofrenda a un ministro internacional, el Señor me dijo en un sueño, dale a tal ministro eso. Y Dios me dijo después, esta bendición por lo que hiciste va a perseguir a tus hijos, a tus nietos. Los va a perseguir, Dios los va a prosperar de alguna manera. Porque un acto físico, un pedazo de plata, un pedazo de bronce en realidad, un papel que es una moneda, genera algo en el mundo espiritual. La ropa de Pablo hacía que los demonios se fueran de los cuerpos. Cuando la mujer dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Los judíos sabían que había algo en el cuerpo que se transmitía. ¿Me explico? Tengo un amigo que tenía ciertos dones espirituales y su señora tenía otros dones espirituales. Luego de ellos tener una unión sexual como matrimonio, los dones espirituales que ella tenía se traspasaron a él. Por el contacto y la unidad física. ¿Se fija o no? Y se le activaron los dones espirituales a él que tenía su señora y que él no tenía por la unión sexual. ¿Se fija qué es importante eso? Dice la palabra, quien se une a una mujer o un hombre, una carne es con él.
A veces ha pasado que hemos ministrado, tengo crisis de pánico, tengo depresión, tengo esto. ¿Hubo algún pecado sexual? Sí, pero yo ya pedí perdón a Dios. Y Dios te perdonó. Sí, no hay problema con eso. Pero imagínense algo. Imagínense yo voy al casino y me gasto el dinero de mi familia. Pido préstamo y voy al casino. Y un día me arrepiento, le digo, Señor, perdóname por esta necesidad y por esta adicción. Dios dice, no tengo problema, te perdono. Pero ¿qué queda? Las deudas. Dios me perdonó, pero ¿qué quedó? La deuda. La gente fornica, adultera, va a la presencia de Dios y le dice, Dios, perdóname. Y Dios dice, perfecto, te perdono, pero ¿qué quedó? La atadura espiritual con esa persona. Y si esa persona mañana se va a las drogas, tú vas a andar con ansiedad. No sé por qué ando con ansiedad, porque tú uniste sexualmente a una persona que ahora está drogándose. Y los espíritus que atacan a esa persona te van a atacar a ti, porque en el mundo espiritual ustedes son uno. ¿Se fija o no? Porque hay algo en el cuerpo. Y hay algo que en algún momento tenemos que entender como iglesia y que no se predica. Pablo dice de algunas personas, ni aun las ropas contaminadas por su carne toquéis. Hay ciertas personas que la Biblia manda de ni siquiera tocar. Y no es sentirnos superiores, es que en la ropa hay algo. ¿Me explico o no? ¿Usted compraría en la feria una alfombra hermosa que está a una alfombra que vale millones de pesos, pero se la están vendiendo muy barata? Y usted dice, ¿y esta alfombra? No, mira, yo era satanista, hacíamos sacrificios de animales sobre esta alfombra, prendíamos velas, hacíamos toda esa clase de rituales satánicos en esta alfombra, pero no te preocupes, la lavé y está impecable, mírala cómo huele, está perfecta. ¿Usted la metería esa alfombra a su casa? No, porque en el espíritu queda impregnada las maldiciones, también las bendiciones. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda algo el día de hoy, hermano, con esto con mucho respeto. Su cuerpo sí es importante. No, yo alabo a Dios sentado en la banca. Sí, muchas veces usted va a estar sentado. Y es de Dios que esté sentado y puede que todos estén de pie de rodillas y usted esté tranquilamente sentado reflexionando. Pero si siempre es así, hay algo malo. Porque la Biblia le manda a danza para Dios. No, es que me da vergüenza, yo soy un macho, ¿qué voy a andar danzando en la iglesia? Se van a reír de mí. ¿Te importa mi reputación o obedecer a Dios? Grita con júbilo a Dios. Una expresión física. Dice que el pueblo de Israel caminó físicamente alrededor de Jericó. Jericó era una tierra de maldición que Dios aborrecía todo lo que se hacía en Jericó. Mataban niños, los sacrificaban a demonios y hacían sacrificios de bebés pequeños. La gente entregaba a su hijo al fuego, los metían al fuego, los quemaban. Hacían sacrificio humano. Estamos hablando del año 3500, más o menos el 3500, hace 3500 años atrás, el 1500 antes de Cristo. Y Dios aborrecía a Jericó. Cuando el pueblo gritó, toda esa estructura de asesinato, todos esos demonios, todos esos muros físicos y espirituales fueron destruidos. ¿Qué hizo el pueblo? Gritó. Comience a leer los salmos esta semana. Le doy ese consejo. Tarea para la casa. ¿Le parece? Fíjese cuando él dice, aclama a Dios con júbilo, grita a Dios, danza para Dios, toca con címbalos resonantes, con trompetas, con cuerdas, expresiones y sonidos físicos que generan un impacto en el mundo espiritual. Amén. ¿Y qué le digo? Su cuerpo, Dios quiere usarle como un canal para sanar y liberar. Su cuerpo, su sudor, su cuerpo físico,
Yo recuerdo haber tenido un departamento en Santiago y en algún momento vinieron una visita y yo le pasé mi cama a una profeta. Y yo me fui a otro lugar o dormí creo que en otro apartamento. Y me dice, anoche sentí muy fuerte la presencia de Dios en tu pieza. Y era porque las experiencias sobrenaturales que yo tenía quedan impregnadas en mi sudor, en mi cuerpo, se impregnan en la sábana y eso queda en la atmósfera. Como si pasara un gran perfume por una pieza, pero de la misma manera, yo recuerdo también una vez ir en un microbús y que alguien pisó excremento y todo el bus era horrible la sensación que todos teníamos. Se impregnó en la atmósfera. Entonces la pregunta es que usted tiene que dar un perfume grato en su atmósfera. Su cuerpo es un transmisor de gloria. Digan, mi cuerpo debe transmitir la gloria visible de un Dios invisible. Entonces ese Dios invisible quiere hacerse visible a través de tu cuerpo. Yo he visto gente en la mirada a los demonios. La gente tiene que ver en tu mirada a Dios, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese es nuestro llamado. Entonces, ¿el cuerpo malo, pastor? No. El cuerpo es el lugar donde la transformación espiritual nace. Voy a ayunar. ¿Cómo es posible que dejar de comer en un cuerpo físico genere un rompimiento espiritual? ¿Cómo es posible que un grito de guerra genere que una estructura milenaria de demonios caiga? Que los demonios tiemblen cuando escuchan la voz de un hombre. Que cuando los demonios veían a Pedro a 3, 4, 5 metros de distancia, cuando los demonios sentían el cuerpo físico de Pedro, dice que las enfermedades de los cuerpos desaparecían y los demonios se iban. Porque era un cuerpo que era un cuerpo que ofrecía culto a Dios. Dice que Jesús tocó a un leproso y la lepra lo dejó. El cuerpo de Jesús toca al leproso y le transmite algo que hace que la enfermedad sea destruida. Hay gente que mueve la mano y pone la mano y los cuerpos tiemblan por el poder de Dios. Entonces, un cuerpo es un transmisor de la gloria de Dios. Amén. Cuando usted quiere regar su jardín, el agua viene de un estanque que está en algún lugar de la ciudad. Y en ese estanque el agua está pura y va a fluir. Y por medio de las tuberías, ese agua llega hasta su jardín. Dios es el estanque, pero es inalcanzable, necesita tuberías. ¿Quién es la tubería? Usted. Para regar el jardín. ¿Qué es el jardín? La vida de otras personas que está seca. Tu cuerpo físico es el canal, por lo tanto, debes disciplinar tu cuerpo. Debes mantener el cuerpo en orden. Debes ayunar. Debes orar. Debes someter el deseo sexual. Debes someter la enfermedad. Debes someter la indisciplina. Jesús le dijo a los discípulos, ¿no pudieron velar una noche? Vencer con mi cuerpo el sueño en determinadas ocasiones. Cuando lo amerita, así como un bebé cuando llora y dice, quiero leche, o lo da a entender, la mamá puede ser las 4 de la mañana, se levanta, le da pecho al bebé y lo alimenta. Así a veces el espíritu te va a despertar. Levántate. Somete tu cuerpo a una disciplina. Entonces, diga esto, voy a disciplinar y dominar mi cuerpo para que sea un canal para el poder de Dios. Es importante, ¿no?
Es importante el cuerpo. Entonces su cuerpo no es algo inmundo. Todas las religiones orientales, el budismo dice, el cuerpo es impuro, sucio, terrenal, corrupto. El espíritu es santo. O sea, ni las dos cosas. El cuerpo puede ser muy santo y el espíritu de muchos está muy corrompido. La Biblia le llama al hombre espiritual, no al que está hablando y en otra, no. Un hombre espiritual que es, dice la Biblia, una persona que busca restaurar a la gente que falla. Eso es ser un hombre espiritual. ¿Qué es ser un hombre espiritual? Que alguien cometió un error en la iglesia y le dice, ven, yo te voy a ayudar, vamos a salir adelante, te va a levantar. Eso es ser espiritual, no es ser místico. ¿Lo entiende? Ser espiritual, la profeta Elisa me lo dijo esta semana. Me dijo, hijo, un hombre espiritual no es un hombre que anda ahí en las nubes, un hombre que anda meditando todo el día. No, un hombre espiritual es un hombre que se planta en algo que Dios le dice, la palabra de Dios, y el infierno completo no lo puede mover. Es un hombre que dice, voy a orar y ayunar hasta que Dios me responda, y aunque a veces falla, sigue y persevera y no se rinde. Una mujer espiritual es. Dios va a usar mi vida para liberar endemoniados. Voy a ver, voy a aprender, voy a leer la Biblia, voy a ver predicadores que liberan endemoniados, me voy a impregnar de eso hasta que mi cuerpo físico se impregna de eso. Amén. Lo físico es importante. Y voy a terminar esta palabra con lo que dice el Salmo 150. Miren lo que dice el Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en la magnificencia de su firmamento. Alábenlo por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Pero acá dice, ahí dice, ¿por qué hay que alabar a Dios? Porque Él es grande, porque Él hace obras tremendas. Ahora dice, ¿cómo hay que alabarlo? En los primeros dos versículos dice, ¿por qué hay que alabar a Dios? Luego dice, ¿cómo hay que alabar a Dios? Mire, son de bocina, con salterio y con arpa, con pandero y con danza. ¿Cuándo fue la última vez que danzó para Dios? Con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Los animales alaban a Dios a su manera. Yo una vez en una experiencia vi que los corderitos, no sé si has visto que las ovejitas saltan, dan unos saltos como muy altos, como muy locos, que cuando ellos están saltando están alabando a Dios. Se les genera en la caída de su salto una adrenalina que los conecta con el Creador. Eso vi en la experiencia. Aleluya, dice. ¿Qué dice? Con pandero y con danza, con címbalos resonantes. No, mire, no hay batería, no es importante si no hay batería. Sí es importante. Puede que hoy día no la haya, no tengamos los recursos, no haya bateristas, pero busquemos que hayan símbolos resonantes y címbalos de júbilo. Porque la Biblia lo dice. Sí, pero ¿de qué importa si algo físico? Es que lo físico no es necesariamente impuro. Cuando ese instrumento musical está siendo tocado por un hombre que ora, que ayuna, que se guarda, que busca a Dios, que obedece con su cuerpo a Dios, cuando ese hombre toca la batería, algo pasa en el mundo espiritual. Cuando ese hombre toca el piano, que es un arpa acostada, porque ahí dice arpa, pero el piano es un arpa acostada, que se golpea, cuando ese hombre toca el piano, algo pasa en el mundo espiritual. ¿Importa quién toque el piano? Importa. Si es un hombre santificado, lleno del amor de Dios, que disciplina su cuerpo a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios, a doblar las rodillas, a buscar la presencia de Dios. Amén. Someta su cuerpo. Someta su cuerpo. Recuerde que cuando Jesús va a liberar al joven lunático, lo va a liberar y el demonio lo derriba y lo hace que se mueva.
Un demonio controlando el cuerpo de un hombre. ¿Qué poder habría si Dios controla tu cuerpo como controlaba el cuerpo que hasta el sudor de Pablo tenía capacidad de liberar a la gente? Porque su cuerpo estaba lleno de la gloria de Dios. Amén. ¿Entiende la importancia del cuerpo? Eso me interesa que quede claro. Hay un misterio ahí, el misterio del cuerpo. Dios no quiere habitar en galpones, en lindos lugares. Esos son lindos lugares que nosotros vamos a consagrar y decir, Señor, mira, vamos a ocupar esto para las reuniones de la iglesia, libra esta atmósfera de espíritu, libra, pero si ahí no hay gente santa en esa iglesia, gente que se someta a Dios, ese lugar va a estar lleno de demonios aunque lo barra con aceite. Porque el verdadero templo es cuerpo santificado. Pastor, me cuesta ser santo. Ore, ayune, lea la palabra, busque a Dios y Dios de alguna manera va a mover el cielo, mar y tierra a su favor. Yo veo una iglesia donde no nos ministraban liberación y yo clamaba a Dios por ser libre. ¿Sabe lo que pasó? El Padre mismo bajó a mi pieza y Él me liberó. Cuando Dios no... Este tipo está sometiendo su cuerpo, este tipo está orando, este tipo está ayunando. No hay nadie que le ponga la mano, pero como está metiendo su cuerpo en sacrificio, yo mismo bajo del cielo como fuego y lo transformo. Y si Dios quiere usar a otro ministro para liberar su vida, gloria a Dios. Muchos dicen, no, Dios directamente, no, fue un ministro, da lo mismo, lo importante es que sea libre. Yo trato de ser bien práctico en eso. A veces la gente dice, hoy mira, lo liberó y nadie lo tocó, o lo liberó con tocar, uno es mayor que otro. Lo importante es que la gente sea libre, si es por un toque o no. Cuando usted tiene su hijo enfermo, le da lo mismo si a distancia lo sanan o con un toque o le tiran un balde de agua encima. Lo importante es que sea sano. ¿Cómo barres a los espíritus inmundos? ¿Con aceite? No, con autoridad y poder. No es con un método, es con poder y autoridad. Es cuando un cuerpo se somete a Dios y Dios le dice, voy a poner en tu cuerpo poder y autoridad para que los demonios se vayan. No es algo visible, no es algo que puedas medir con una reglita de poder, es un poder sobrenatural. Si tu cuerpo no está sometido a Dios, puede echarle todo el aceite del mundo a alguien y la persona va a seguir igual. Es un tema de poder. Y lo que hace el aceite muchas veces cuando están enfermos, las personas, es una expresión física y profética de que es señal del Espíritu Santo. Pero lo puede hacer sin aceite y la gente igual es sanada. Es un tema de poder y autoridad. Amén. Entonces quiero orar para que como iglesia sometamos. Mire, yo entiendo que mucha gente se desanima a veces y dice, no nos reunimos físicamente, estamos online, no es lo mismo. Yo le voy a decir algo, usted es templo del Espíritu Santo. No es que falta que nos juntemos más, no, falta más oración y ayuno. No es que mi vida no ha cambiado porque si fuera una iglesia andaría más contento, no, falta más doblar las rodillas, danzar en su casa, así que los hombres y las mujeres empiecen a practicar unos pasitos a Dios, nadie los va a ver. Empieza a practicar porque después lo va a tener que hacer públicamente. Amén. Así que hay que alabar a Dios con danza. No, es que muchos dicen, es que a mí no me gusta tanta bulla en la iglesia, el pandero, la danza, la batería, tanta cosa, si Dios es un Dios simple. ¿De dónde sacó Dios? Que Dios es como el gusto suyo. Dios es como la palabra lo dice. Y Dios no va a cambiar porque Él es perfecto. Su mentalidad tiene que cambiar. Amén. Entonces vamos a ir de nuevo a leer, que me gusta mucho hacer esto porque ahora lo vamos a leer de otra manera. Esto es un ejercicio muy práctico, leer algo que termina la predicación y lo leemos de otra manera. Romanos 12:1. Mire, fíjese que ahora lo vamos a leer y usted lo va a entender diferente. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, así como por el amor de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro verdadero culto.
El verdadero culto no es el que coordina 3 canciones, una prédica, oramos por los enfermos y nos vamos a la casa. Fui al culto. No, el culto es que yo constantemente estoy sometiendo mi cuerpo al ayuno, a la oración, a la renuncia, a leer la palabra en la mañana, a buscar a Dios de mañana, a buscar a Dios de noche, a hablar en lengua, orar en español, alabar, cantar, gritar, clamar, danzar, adorar. Ese es nuestro culto. Yo le quiero preguntar hoy día, ¿qué culto le hizo a Dios con su cuerpo? ¿Qué culto le va a hacer mañana a Dios con su cuerpo? Es todos los días. No es que quiero ir al domingo a la iglesia, espectacular, nos vamos a reunir y yo amo reunirme. Pero ¿qué culto le está haciendo a Dios usted a Dios con su cuerpo? No se acostumbren al mundo, no se transformen al mundo, sino renueven su entendimiento para que vean que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Qué adaptarse al mundo? El templo. Tengo que ir al templo en lugar sagrado. Y está bien reunirse, hay que congregarse, sí o sí. Pero el verdadero culto no es como el del mundo. Es mi cuerpo sometido a Dios. Voy a estar de rodillas 1 hora y nadie me saca de rodillas. Pero pastor, ¿de qué sirve estar de rodillas si mi mente divaga y me pongo a pensar en el trabajo? Somete tu cuerpo. Tu mente, Dios en algún minuto te va a dar fuerza para someterla y todo, pero mantente ahí. Disciplina tu cuerpo. Muchos dicen, no es bueno ayunar si usted trabaja porque está distraído. Lo importante es la oración con el ayuno. Sí, es más fuerte, pero si solo puede ayunar porque tiene que trabajar, ayuna de todas formas. Hay algo en el tema del cuerpo. Muchos libros, lo digo con mucho respeto, dicen, si usted no va a tener el día completo para orar, entonces no ayune porque no le sirve de nada. Yo nunca creí eso. Que dice, la Biblia dice ayuna, una cosa es el ayuno, otra cosa es la oración. Si hago las dos, mejor. Pero como yo iba a la universidad, yo ayunaba estando full con prueba en la universidad. ¿Y sabe qué? Yo sé que eso generó algo en el mundo espiritual. Porque nos cuesta entender como evangélicos que el cuerpo sometido a algo por la voluntad de Dios genera un impacto. Amén. Entonces cómprese un pandero y golpéelo en momentos de guerra, ponga una alabanza y golpéelo, guerra, 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 y hable en lengua. Haga cosas en el espíritu loca. Yo me ponía unos discos de Paul Wilbur y danzaba, y no me avergüenzo de eso. ¿Me explico o no? Porque la Biblia me lo ordena, no me lo sugiere, me lo ordena. Cuando la Biblia te dice, grita con júbilo a Dios, no te está dando una sugerencia. Te está revelando que hay un misterio ahí. Y es tiempo de que dejemos de ser tímidos. La timidez es satánica, dígalo. La timidez es satánica. Fue engendrada en el infierno. Es un plan de Dios para frenar la vida del creyente. Amén. Vamos a orar por eso. ¿Le parece? Vamos a orar por nuestro cuerpo. Si sientes de orar, lo vamos haciendo. Padre, queremos someter nuestro cuerpo a tu voluntad. Queremos someter nuestro espíritu a tu voluntad. Glorifica a Dios en el espíritu, pero también debe glorificar a Dios con el cuerpo. Alabar, hablar, ayunar, buscar a Dios, estar de rodillas, orar en tiempo, en lengua. Pablo decía, yo oro más que todos vosotros, en lengua. Orar en lengua y someter el cuerpo físico. Señor, nuestro cuerpo es santo, es sagrado. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Qué aburridos son los cultos de la iglesia por Zoom. Hermano, ¿y qué culto le estás dando a Dios con tu cuerpo? ¿Qué culto le estás dando? Cuando tú le das tu cuerpo físico a Dios como culto, tú vas a disfrutar todo lo que te edifique. No importa si es por internet, si es acá, si es viajar 2 horas a otra ciudad, vas a someter tu cuerpo a eso.
Rinde un culto a Dios cada día. Hoy día tengo que trabajar, cambiar pañales, ir a comprar al supermercado, pero eso es secundario. Lo primario es, hoy día voy a someter mi cuerpo, mi espíritu y mi corazón a la voluntad de Dios. Hoy día voy a hablar en lengua mientras manejo, estoy sometiendo mi cuerpo. Estoy en la ducha, no quiero hablar en lengua, no me nace, no importa si me nace, someto mi cuerpo a las lenguas del espíritu. Quiero ayunar, fracasé, lo vas y lo intentas de nuevo. Tengo tristeza, no quiero orar, vas, te pones de rodillas y sacrificas tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo el espíritu de mis hermanos y que el poder sobrenatural que resucitó a Jesús de los muertos se manifieste en cada cuerpo físico como un sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén.